Hola, en esta clase vamos a repasar las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Para ello ustedes tuvieron que repasar algunas notas de su texto y también les habíamos pedido que hagamos la aproximación de un cálculo, que calculemos, habíamos dicho, la altura de un arbolito que tenemos frente al aula de clases. Entonces, vamos a ver cómo nos sirven las funciones trigonométricas de ángulos agudos para determinar la altura de este arbolito. Para ello, vamos a imaginarnos que este es el árbol y que nosotros nos encontramos ubicados acá. Muy bien. Imaginémonos que desde aquí, de la punta del árbol, nosotros trazamos una línea perpendicular al terreno, esta de aquí. Muy bien. Y asimismo, desde donde estamos parados, trazamos una línea hasta encontrarnos con la altura que bajamos desde el árbol. Muy bien. Como ven, tenemos aquí desde la punta del árbol al piso y desde donde estamos nosotros hacia la base del árbol. Pero vemos que aquí se forma un ángulo. Pero no es un ángulo cualquiera, es un ángulo de 90 grados, conocido también como ángulo recto. Este ángulo de 90 grados nos va a servir para dar una característica o una definición del triángulo que podemos armar si unimos este punto con este punto, o sea, desde la base de donde estamos hacia la punta del árbol. Si se ve, se forma un triángulo, pero no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. Es rectángulo porque aquí hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Muy bien, este triángulo de aquí, para hacerlo más sencillo, vamos a trazarlo acá. Tenemos aquí el ángulo de 90 grados y le vamos a bautizar. Estamos insistiendo que este es un triángulo rectángulo. Y ese rectángulo, este ángulo es 90 grados, lo que significa que la suma de estos dos ángulos también es 90 grados. Recordemos por geometría que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Si este es de 90, quiere decir que este más de este también va a ser de 90. En consecuencia, por lo tanto, si entre este y este es 90, quiere decir que estos son menores a 90. Y si son menores a 90, son ángulos agudos. Muy bien, vamos a bautizarle a este triángulo, a los vértices y a los lados. Vamos a llamarle a este vértice A este vértice le podemos llamar B, y a este de acá le podemos llamar C. Ahora bauticémosles a los lados. Pongamos para ello letras minúsculas. Podemos decirle, a este lado le podemos llamar A este lado B minúscula y a este lado C. Asimismo, vamos a recordar por geometría, ¿sí?, que en un triángulo rectángulo los lados tienen nombres especiales. El lado que es opuesto al ángulo recto tiene un nombre, hipotenusa. ¿Sí? Si nos vamos a acordar que esta es la hipotenusa. Y estos lados de acá son los catetos. Muy bien, estos son los vértices, estos son los lados y este lado tiene un nombre, hipotenusa. Hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto y los catetos son los otros dos lados. Muy bien. ¿Para qué nos sirve todo esto? Justamente las funciones trigonométricas son las relaciones entre estos lados del triángulo rectángulo. Para ello vamos a decir o a definir lo siguiente. Vamos a llamar que el seno, vamos a ponerle este ángulo de aquí. A este también le vamos a bautizar como teta.
el seno de teta, ¿sí? Este ángulo que es entre este cateto y esta hipotenusa, el seno de teta lo vamos a llamar como la relación entre el cateto opuesto, que en este caso el opuesto a este ángulo es el de acá, si se ve cómo se opone, A sobre la hipotenusa, C. Esa es una primera definición. La siguiente definición es coseno. ¿Qué es el coseno? Asimismo, el coseno de este ángulo es la relación entre el cateto adyacente, el cateto que está contiguo, que está al lado de este ángulo, es decir, este, sobre la hipotenusa. Entonces esto es igual a B sobre C. Segunda definición muy importante. Y finalmente vamos a establecer la tercera definición, igualmente importante, que le vamos a llamar tangente. Muy bien. La tangente de este ángulo, siempre las funciones trigonométricas, vamos a recordar, hacen referencia a los ángulos. La tangente del ángulo teta es la relación entre el cateto opuesto a este ángulo, es decir, A, sobre el cateto adyacente, B. Hemos definido entonces tres funciones trigonométricas fundamentales. Si bien son 6, pero por esta clase nos vamos a referir a estas 3. En la siguiente clase vamos a ir por las 3 siguientes, que de hecho están relacionadas con estas que acabamos de definir. Muy bien, vamos a resumir, vamos a poner por acá el seno, el coseno, vamos a hacer un poquito de resumen, vamos a utilizar las 3 primeras letras, entonces sabemos que el seno de teta, ¿sí? Vamos a definir entre paréntesis, seno de teta es igual a sobre C, el coseno de teta es igual a B sobre C, y finalmente la tangente de teta era igual a sobre B. ¿Sí? Es muy importante que recordemos siempre que siempre un lado es, en el caso por ejemplo del seno, es el cateto opuesto, A. En el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien. Esto es muy importante porque a veces podemos cambiar, podemos ponerle para este ángulo y pueden cambiar las letras, pueden cambiar los nombres, pero lo importante es el concepto. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo nos sirve esto para calcular lo que habíamos dicho al inicio, la altura del árbol? Obviamente, lo más fácil fuera llegar acá a la punta del árbol, medir, pero eso va a ser imposible. No tenemos, porque si nos hemos fijado, es un árbol bastante alto, entonces va a ser bastante complejo. Pero sí podemos, por ejemplo, medir esta altura, esta distancia. Podemos medir esta distancia. Esta distancia, por ejemplo, podría ser de, qué sé yo, unos 12 metros. ¿Sí? Porque da la posibilidad, porque el espacio donde está el árbol es bastante amplio. Entonces, desde la base del árbol, podemos traer acá una distancia a medir con 12 metros, utilizamos el flexómetro, ¿verdad? Y lo medimos. ¿Qué más? Esta distancia de aquí a acá no la podemos conocer, pero como este es un cálculo aproximado, con el graduador que habíamos usado, podíamos más o menos determinar, ¿sí?, que este ángulo, si a una distancia de 12 metros, vamos a suponer que el ángulo nos da de 50 grados. Muy bien. Entonces, tomamos las previsiones, medimos y tenemos que un ángulo lo vamos a dejar aproximadamente de 50 grados. ¿Cómo mido entonces la altura del árbol?
Entonces para ello, ¿no es cierto?, nos acordamos nuevamente del triángulo rectángulo. Teníamos esto, y decíamos que la tangente de un ángulo, por ejemplo si este vale 50 grados, la tangente de 50 grados será igual a ¿qué? Habíamos dicho que es el cateto opuesto. Vamos a llamarle a sí mismo A. Es decir, es igual a A sobre el cateto adyacente. Pero nosotros ya tenemos esta distancia, que es 12. Muy bien. Por lo tanto, A será igual, pasamos, este está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, a 12 por tangente de 50 grados. Muy bien, y ahora tenemos esta relación y podríamos calcular la altura. Para ello vamos a utilizar nuestras calculadoras que les habíamos pedido y vamos a prender la calculadora, ¿sí? Y ustedes justamente en donde dice, si ustedes se fijan, ahí dice la función seno, coseno, tangente. Está asimismo puesto sen, cos, tan. Se pueden fijar, sen, cos, tan, en la calculadora que cada uno de nosotros tenemos en nuestras casas. Entonces, en este caso, vamos a poner 12 por tangente de 50. ¿50 qué? Grados. Esto nos da un valor de 14.3. Esto significa que el árbol tiene una altura aproximada de 14.3 metros. ¿Por qué es aproximada? Porque este ángulo no utilizamos instrumentos de precisión. Pero si hubiésemos establecido que a los 12 metros con precisión hay 50 grados, también podríamos decir que con precisión hay 14.3 metros. Es importante en este punto que recordemos algunas cosas. Primero, las relaciones entre los ángulos. Porque, por ejemplo, podemos nosotros, les había dicho, calcular la altura de un poste, podemos calcular la altura de una casa. También puede estar aquí un avión, ¿sí? Podemos nosotros estimar esta distancia, podemos estimar el ángulo y podríamos calcular la altura en la que está volando el avión, ¿no es cierto? Hay muchas aplicaciones en donde nosotros vamos a utilizar estos conceptos. En esta ocasión utilizamos la tangente. De igual manera podemos utilizar el coseno o podemos utilizar el seno. Es importante que en la calculadora nosotros nos familiaricemos y, por ejemplo, si queremos calcular el seno de 40 grados, vamos a poner seno 40 y nos va a dar 0,64. Si ponemos, por ejemplo, el coseno de 55 grados, nos va a dar un valor de 0,57. Vamos a estar practicando nosotros en nuestra casa, calculando los valores en la calculadora, los valores del seno, del coseno, de la tangente, y vamos a estar haciendo este tipo de ejercicios. De igual manera, al revés, si nos dicen que, por ejemplo, de un ángulo, el seno de un ángulo es, por poner un ejemplo, 0,5, ¿cuánto vale ese ángulo? Asimismo, en la calculadora ponemos el inverso. Si ustedes se ven sobre la letra sen, está un sen a la menos 1. Entonces, por ejemplo, yo pongo, se llama inverso seno 0.5, eso me corresponde a un ángulo de 30 grados. Esto lo vamos a ir practicando más allá en la clase. Lo que importa en este momento es que nosotros entendamos bien los conceptos. Son funciones trigonométricas de ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados, y hemos definido en esta clase lo que es seno, coseno y tangente. Seno, siempre el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es la relación entre los dos catetos. Hemos puesto un ejemplo, cómo podríamos calcular la altura,
del arbolito, ¿sí?, en función de tener esta distancia y de tener este ángulo. Muy bien, lo mismo aplica para las otras funciones, que eso lo vamos a desarrollar ya en la práctica. Entonces, y adicionalmente vamos a utilizar nuestra calculadora para estar practicando cuáles son los valores del seno, del coseno, de la tangente de estos ángulos. Y asimismo, dado el valor del seno, cómo podemos obtener el ángulo. Entonces, con estos conceptos iniciales vamos a encontrarnos nuevamente en la clase, posiblemente el día de mañana, y ahí vamos a resolver ya ejercicios prácticos, ¿sí?, para ir determinando las distancias en un triángulo rectángulo. Entonces eso es todo, queridos estudiantes, y nos vemos pues el día de mañana.